nuestros hogares, ¿no? Hemos titulado estos temas, estos 4 temas hasta el día viernes, pon en orden tu casa. Y vamos a reflexionar sobre el fundamento que Dios quiere que rija nuestra vida y también nuestro hogar. Para iniciar quisiera pedirles que busquemos en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 20 y el versículo 1. Si alguien de los hermanos que encuentre el texto y lo pudiera leer, se lo agradecería. Segundo de Reyes, capítulo 20 y el versículo 1. ¿Alguien que pudiera La ayudarme? palabra de Dios dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Muchas gracias, hermanita. No sé qué sucedería si nosotros tuviéramos la experiencia de Ezequías, ¿no? De que el Señor nos dijera que ya nuestro tiempo en este mundo está por acabar y el Señor nos da una orden, ¿no? Pon en orden tu casa. Esta orden es tan abarcante y a nuestra mente pueden surgir muchas ideas, ¿no? ¿Qué es poner en orden la casa? Y estas ideas surgen en base a nuestra propia experiencia. Cada uno de nosotros sabe cuáles son las debilidades de nuestros hogares, ¿no? Hoy estamos en un tiempo de crisis y Dios desea no salvar de manera individual a las personas, sino que Dios desea salvar a familias, así como lo vemos en toda la Biblia. Encontré este párrafo que voy a pedir al hermano Ramirito que por favor nos ayude, en Conducción del Niño, ¿sí? En este hermoso libro del Espíritu de Profecía, en el capítulo 82 y en la página 527, donde nos dice, el día del cómputo final, la hora es tardía. No sé si se pudiera poner en pantalla el texto. Muchas gracias, hermano. Meditemos un momento en este párrafo del Espíritu de Profecía. Dice allí, bueno, el contexto es que ella había recibido visiones un sábado y un domingo de noche, y que a ella le parecía estar delante de mucha gente, y en ambos sueños que ella tuvo, o visión, dice que le parecía estar en una grandiosa carpa que estaba literalmente atestada de gente. Pero el mensaje que Dios le dio fue especialmente para las familias. Miren lo que dice allí. Mi preocupación era por nuestras familias, que no están preparadas para encontrarse con el Señor. Una preocupación especial estaba sobre mí, de señalar a nuestro pueblo la necesidad de buscar al Señor con un íntimo escudriñamiento de corazón y fervor de propósito. Los padres que estén verdaderamente convertidos revelarán en su vida del hogar que están colocando su vida bajo la disciplina de la palabra de Dios. La preparación correcta de sus hijos es la más importante obra de la vida para el padre y la madre. Este es un texto que por lo menos a mí me sacude, ¿no? Dios le mostró en su tiempo a Elena de White la necesidad de que las familias fuesen convertidas.
de que los hogares estuvieran en armonía con Dios, del riesgo que estamos viviendo hoy en día, es mucho más que en aquel tiempo, ¿no? Y cuando dice allí que necesita la familia, el texto dice, buscar al Señor con un íntimo escudriñamiento de corazón y fervor de propósito. Esto indica un reavivamiento y una reforma, que comience por nosotros como padres, pero que tenga, y obviamente la va a tener, la influencia en el propio hogar. Yo quisiera que ahora buscáramos, y también si alguien quisiera ayudarme con la lectura, esta idea, ¿no?, del reavivamiento, de la reforma que tiene que ser hecha buscando al Señor, la podemos también encontrar a lo largo de la Biblia, pero vamos a referirnos a un versículo y está en el capítulo 139 del libro de Salmos, ¿sí? Salmos 139, versículo 23 y 24. Si alguien pudiese ayudarme con la lectura. Salmo 139, versículo 23 y 24. Si alguien lo Te tiene, ayudo, hermano. gracias. La palabra de Dios dice, examiné, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, Dios, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas gracias, mi hermanita. Muchas gracias por estar atenta y ayudar con la lectura. Aquí hay algunos verbos, ¿no? Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios es importante prestar atención a cada palabra, ¿no? Y allí dice, examíname, oh Dios, pruébame, mírame, guíame. Todo eso es la obra que el Espíritu Santo hace para convencernos de todo pecado, de justicia y de juicio. Y esta experiencia tiene que ser diaria. En primer lugar, para nosotros como padres, pero también enseñarle esto a nuestros hijos. Y cuando meditamos, ¿no es cierto?, en cuál es, dice, guíame por el camino eterno, dice mi versión, ¿no?, por el camino correcto. ¿Cuál es este camino? Sabemos que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y el Señor nos ha mostrado en su palabra cómo debemos conducirnos en este camino eterno, ¿no? No sé si alguna vez escucharon la frase, sin ley no hay orden, sin ley no hay orden, ¿no? Y estamos viendo el tema de pon en orden tu casa, pongamos en orden nuestra casa. Y es muy cierto esta frase, sin ley no hay orden. ¿Qué significa? Que para que haya orden, tiene que haber ley. Cuando Dios nos pide que pongamos nuestra casa en orden, y creo que no es solo un llamado para Ezequías, sino para cada uno de nosotros en este tiempo tan crucial que estamos viviendo, es justamente que nuestros hogares sirvan a Dios, que amen a Dios, que le obedezcan. Una vez más, nosotros como padres y por ende nuestros hijos, ¿no? El fundamento, ¿cuál es el fundamento de este orden? Lo encontramos en Conducción del Niño, página 464. Es muy interesante, ¿no? Tenemos tanto en el espíritu de profecía, porque es la palabra de Dios también. Y cuán poco a veces hacemos uso de esto, que al leerlo, al meditar, nos ayudaría a evitar tantos problemas, ¿no? No sé si se puede poner en pantalla el texto. Está en Conducción del Niño, página 464, y el subtítulo dice La ley de Dios, el fundamento de la reforma. Página 464, bueno, no sé de mi libro, no sé en el digital si está igual.
La ley de Dios, el fundamento de la reforma. No está todavía allí. Sí, allí está. Muchas gracias, hermanita. La ley de Dios es el fundamento de la reforma. Estamos hablando de que Dios nos pide poner en orden nuestro hogar. Sin ley no hay orden. Entonces ahora vemos la necesidad de una reforma que obviamente dirigida por el Espíritu Santo va a ser la consecuencia del reavivamiento, ¿no? El reavivamiento es lo que hablamos recién, examíname, pruébame, guíame, ¿no? Una conexión con el Santo Espíritu. Y Él hará los cambios o la reforma que necesitamos en el hogar. Dice allí, la ley de Dios ha de ser el instrumento de educación en la familia. ¿Cuál es esta ley que va a poner orden en nuestro hogar? La ley de Dios. Los padres están bajo una solemnísima obligación de caminar en todos los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan del versículo? Guíame por el camino eterno. ¿Cuál es ese camino? Los mandamientos de Dios. Dando a sus hijos un ejemplo de la más estricta integridad. La ley de Dios es el fundamento de toda reforma duradera. Hemos de presentar al mundo en forma clara y distinta la necesidad de obedecer la ley de Dios. El gran movimiento de reforma debe comenzar en el hogar. La obediencia a la ley de Dios es el gran incentivo para la laboriosidad, la economía, la veracidad y el trato justo entre los hombres. Y durante estos días vamos a analizar este fundamento, que es la ley de Dios. Vamos a analizarlo, pero en el contexto de la familia. ¿Cómo aplicar estos 10 mandamientos en nuestro propio hogar? Que el Señor nos ayude a entender, en primer lugar, la necesidad del cambio y también que nos ayude a hacer las reformas necesarias para que nuestros hogares estén en orden, en armonía con el Señor. No vamos ahora a leerlo, ¿no? Pero yo les aconsejo que ustedes busquen patriarcas y profetas y pudiesen leer el capítulo 27, donde habla de los mandamientos. Nosotros lo analizamos el día sábado y lo compartimos, ¿no? Cada mandamiento está explicado, ampliado y aún falta, porque recordemos que los mandamientos son principios tan abarcantes hasta lo más detallado, lo más íntimo, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va haciendo comprender cada vez más la profundidad de estos principios. Pero sí les motivo a que ustedes puedan dedicar un tiempo para leerlo en oración, para que el Señor pueda convencernos de nuestras necesidades y también nos ayude a moldar nuestra vida a los mandamientos, ¿no? Hay algo importante de entender. Y es que nosotros no podemos poner orden en la vida de otros si primero nuestra propia vida no está en orden. Y por eso creo yo que los mandamientos se inician con nuestro relacionamiento personal con Dios, ¿no? Porque los primeros 4 tienen que ver con nuestra fidelidad directa a Dios y los 6 restantes tienen que ver con nuestra actitud frente a nuestro prójimo, ¿no? Buenos días, mamá. El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, cuando entendamos que nosotros como adultos somos los primeros responsables de poner en orden nuestra vida con Dios,
de poner a Dios en primer lugar, podremos enseñar esto a nuestros hijos, ¿no? A cumplir con alegría y con gratitud la santa ley del Señor, que es un cerco protector. Siempre me encanta considerar los 10 mandamientos como un cerco que nos protege. En este tiempo en el que nos abocamos mucho a estudiar profecías y que es sumamente importante, yo misma lo hago y lo comparto, pero perdemos de vista que dentro de las profecías está el reavivamiento y la reforma del hogar. Y quisiera que pudiésemos analizar, en también Conducción del Niño, en la página 528, un texto que nos hace entender la obra, ¿no es cierto?, de misericordia de Dios, y que está tan relacionado con el mensaje del primer ángel. Recuerdan que el primer ángel dice temer y dar gloria a Dios. Ese temer y dar gloria a Dios, ustedes ya lo han estudiado durante las mañanas, dar gloria a Dios es reflejar su carácter. Pero no podemos reflejar el carácter de Dios de manera sincera e íntegra solo afuera. O sea, afuera de nuestro hogar y no dentro. Así no puede funcionar, ¿no? Tiene que ser al revés. Primero en nuestro hogar y luego afuera. Por eso el mensaje del primer ángel también tiene todo que ver con una reforma cabal en nuestro hogar. Dice allí el texto: los padres que son nuevos en el mensaje necesitan instrucción. Los que llevan el último mensaje de misericordia al mundo. A ver, ¿quiénes son los que llevan el último mensaje de misericordia al mundo? Nosotros. ¿Y cuál es el último mensaje de misericordia? El mensaje de los 3 ángeles. Deben sentir que es su deber instruir a los padres acerca de la religión en el hogar. El gran movimiento de reforma debe principiar presentando a los padres, las madres y los hijos los principios de la ley de Dios. A medida que se presentan los requerimientos de la ley de Dios y los hombres y mujeres se convencen de su deber de acatarla o de obedecerla, muéstreseles la responsabilidad de su decisión, no solo para consigo mismos, sino también para con sus hijos. Muéstreseles que la obediencia a la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia contra los males que están arrastrando al mundo a la destrucción. Y todos estamos de acuerdo en que hoy en día realmente hay muchos males que están arrastrando a nuestras familias, a la perdición, a la destrucción. Pero nuestra única salvaguardia, nuestro único salvavidas es Cristo y solamente Cristo y la obediencia a su palabra. Por eso, mis hermanos, es que en estos días vamos a analizar los mandamientos en relación con la aplicación práctica de este requerimiento de Dios como un cerco protector contra los males de este mundo para nuestro hogar. El primer mandamiento nos dice que no debemos tener otros dioses delante del Señor, que solo Él es Dios. Nuevamente nos lleva a la memoria el mensaje del primer ángel, cuando nos motiva a adorar a Dios como el único Dios que existe, ¿no? Creador de todo el universo. El sábado repasamos, ¿no es cierto?, en Patriarcas y Profetas de manera más detallada, pero yo solamente en esta ocasión quiero prestar atención a una cosa. Dice: cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el verdadero servicio es para nosotros un Dios. O sea, todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida, nuestro amor, nuestra atención por sobre todas las cosas, eso se transforma en un Dios.
Podemos mencionar el trabajo, podemos mencionar tal vez una persona, a veces los padres idolatran sus hijos, bueno, etcétera, ¿no? Pero me quiero referir a algo que en esta generación es definitivamente un ídolo muy notorio. Y todos vamos a estar de acuerdo en que es en el uso de la tecnología, del celular, de la tablet, de la computadora. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos como adultos, como padres, mirando, usando los dispositivos electrónicos? Pasamos mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo también dejamos a nuestros hijos que pasen tanto tiempo frente a estos dispositivos? Miren, hoy los chicos pierden tiempo y los adultos también. Y este uso tan excesivo de la tecnología, lo único que hace es nublar el cerebro. Está a la mano muchas cosas, los juegos, los videos, las series, la música, todas las redes sociales. En algún momento alguna niña decía, no, ay, si no estás en una red social, estás fuera de onda. Eso es una presión para nuestros hijos, ¿no? O incluso para nosotros mismos. Yo hace años dejé de tener Facebook y la gente me pregunta, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo te sales de Facebook si en realidad es una herramienta hoy en día tan importante, ¿no? Hay presión en la sociedad para estar continuamente involucrados en las redes sociales, que nos entretienen y supuestamente nos dan estatus, pero ¿a qué nos llevan, no? Si antes el tema de la tecnología era un problema, ahora con la pandemia, sin duda alguna, se ha aumentado los perjuicios, ¿no? De utilizar la tecnología. Y tenemos algunas aplicaciones como TikTok, Netflix, YouTube y tantas otras, ¿no? Que absorben nuestro tiempo. En un estudio que se hizo en España, en España, en una universidad, Miguel Hernández, pero nosotros lo podemos aplicar sin duda alguna a todo el mundo, porque esta es una realidad en todo el mundo, ¿no? Solo que ellos se tomaron el tiempo de hacer este estudio, y mencionaban que antes de la cuarentena, el 15% de los niños en España usaba dispositivos electrónicos más de 90 minutos al día. Pero ahora con el confinamiento ha subido al 73% la cantidad de niños que miran o que tienen dispositivos más de 90 minutos al día. Esto es claro. Ahora los dispositivos necesitan para la escuela, que pasan en la mañana tal vez unas 4 o 5 horas como mínimo, y luego haciendo tareas en la tarde, y bueno, en su tiempo libre todo está centrado, ¿no?, en la tecnología. Y nosotros como adultos igual, no es solamente una situación de los hijos, también de los padres, porque ahora es el único medio por el cual se trabaja, ¿no?, el teletrabajo, etc. ¿Cuáles son los efectos? Yo no me voy a poner a analizar tanto esto porque es sabido por todos, pero simplemente mencionar que los efectos en el cerebro del uso de la tecnología es como si se usara una droga. La persona se vuelve adicta, ¿no? Experimenta sensación de ansiedad, depresión, insomnio, y hoy en día tenemos la famosa enfermedad relacionada a la tecnología, que es la nomofobia, que es el miedo, ¿no?, de estar lejos del dispositivo. ¿Por qué? Porque se ha creado una dependencia tan extrema que estar lejos del celular es como morir, ¿no? Sacarle el celular a un adolescente, a un niño hoy en día, es lo peor que le puede pasar, ¿no? Podemos ponerle cualquier castigo, menos sacarles el celular. De hecho, ha habido extremos, ¿no?, de niños que han cometido actos terribles contra sí mismos o contra otros por el hecho de haberles sacado el celular. La verdad es que el celular nos desconecta de la realidad, nos aleja de la comunicación real con los padres, con las personas, nos aísla porque todo es virtual. Y encontraba algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Encontraba en Google el título de
TikTok fue fabricado para ser adictivo. Y claro, es que ninguna de estas aplicaciones fue creada por azar. Llevaron años a sus creadores primero establecer, ¿no?, las aplicaciones, pero aparte con una intencionalidad, porque ellos ganan de eso. Así que todo eso está intencionalmente dirigido para crear adicción. Necesitamos entender que Dios tiene que tener el primer lugar. Y nosotros como padres somos los primeros en mostrar el buen uso de los dispositivos electrónicos, el limitar el tiempo de uso para que sea solamente un uso hiper necesario y para que nuestros hijos tengan otras opciones, puedan estar al aire libre o hacer alguna actividad manual, algo práctico, que los desenfoque de eso, porque realmente van a terminar con su mente nublada. ¿Cómo así van a poder poner a Dios en primer lugar? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo vamos a poder nosotros ayudar a nuestros hijos a cumplir este mandamiento si ponemos delante de ellos solamente esta tecnología que trae consigo tantos riesgos, ¿no? El segundo mandamiento nos dice, no te harás imagen, ¿no? No harás imagen para ti, escultura ni ninguna figura. Nuevamente, no lo vamos a analizar todo, pero sí entender que Dios prohíbe que lo adoremos a Él mediante imágenes, porque si Él no permite que lo veamos cara a cara, ¿cómo vamos nosotros a hacer una figura de Él si no lo hemos visto, ¿no? Y además degrada, ¿no? Es algo que degrada la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está el principio de la contemplación. Todo lo que vemos, todo lo que nosotros percibimos por nuestros sentidos, ¿verdad? Lo que entra a nuestros sentidos, la contemplación constante de lo que vemos, ese se transforma en nuestro modelo, en nuestro estándar, ¿no? Y el carácter de Dios y sus requerimientos es lo que nosotros tenemos que tener o contemplar. Pero cuando ponemos a la tecnología en primer lugar, por ejemplo, perdemos de vista a Cristo. Y pensemos esto que es muy importante. El amor es la base de la obediencia. Dios no nos pide obedecer por meramente cumplir o por, qué sé yo, por temor o por los beneficios, ¿no? Por conveniencia. No, la verdadera obediencia es producto del amor. Entonces, así mismo como el mensaje del primer ángel nos dice que adoremos al verdadero Dios, es porque a quien amas y a quien realmente obedeces, ese es a quien adoras. Ese es tu Dios. Entonces, Dios nos llama a adorarlo solo a Él, ¿no? Y el tercer mandamiento está muy relacionado con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos otros dioses más que a Dios, creador del universo, no le hacemos imágenes, sino que a través de la palabra contemplamos a Dios, a través de la naturaleza, de su obra maravillosa, entendemos cuál es su carácter, cuáles son sus propósitos. Entonces vamos a crear, o Dios creará en nosotros la reverencia, que es el punto principal del tercer mandamiento, que dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque al aprender a respetarlo, a reverenciarlo, a amarlo, comprendemos su santidad. Comprendemos su santidad. Y al comprender lo santo que es el Señor, y al entender la solemnidad de llamar su nombre, entonces lo vamos a invocar con tanto respeto. Y esto es algo que, una vez más digo, no podemos poner en orden nuestra casa si nosotros primero no estamos en orden. Muchas veces, como adultos, utilizamos frases livianas, frases que están en oposición a este mandamiento de reverenciar el nombre de Dios. Por ejemplo, decimos,
te lo juro por, ¿no? Porque queremos prometer algo o porque queremos decir que estamos diciendo la verdad y usamos la famosa frase, ¿no? Te lo juro por. Muchas veces caemos en blasfemias, en burlarnos de las cosas sagradas, en no prestar atención a lo sagrado, a la palabra de Dios, a los cultos, ¿no? Caemos en maldiciones, en hablar palabras que son maldición, malas palabras incluso, ¿no? Maledicencia, o frases que decimos y que metemos a Dios en medio sin reflexión. Se cayó una taza, pasó algo, y enseguida metemos la frase de, no, por Dios, ay Diosito, ay Dios mío, etcétera. Lo estoy diciendo ahora por ejemplificar, ¿no? Pero ¿cuánto necesitamos prestar atención a la solemnidad al llamar a Dios? Porque cuando lo invocamos al Señor, estamos orándole al Señor. Cuando lo invocamos, estamos llamando a un nombre santo, glorioso, solemne, creador de todo el universo. No tomemos el nombre del Señor de manera liviana. Y ayudémonos en esto, porque estas frases son tan comunes. Yo recuerdo que cuando estudiábamos esto hace tiempo, mi hija me decía, no, por ahí me salía alguna de estas frases y me decía, mamá, estás tomando el nombre de Dios en vano. Y eso me hacía despertar, ¿no? Tomando el nombre de Dios en vano. E incluso una vez ella había tenido la experiencia en la escuela, no recuerdo si era una maestra o un maestro, que también dijo una de estas frases, y luego mi hija se acercó y le dijo, profe, cuando usted dice eso, está tomando el nombre de Dios en vano. Necesitamos enseñar por precepto, por ejemplo, a nuestros hijos que nosotros entendemos y veneramos el nombre del Señor con todo respeto. Así que, cuando nosotros leemos, y les invito a buscar en Mateo 6:33, Mateo capítulo 6 y versículo 33, que es muy conocido, ¿no? Mateo 6:33, de pronto, si nuestra hermanita que nos estaba ayudando con los textos pudiera también leerlo, allí en la pantalla dice Viviana, hermanita Viviana, o no sé si es su nombre, está allí, podría ayudarnos con la lectura de Mateo 6:33, le agradecería mucho. ¿Sí? O tal vez algún otro hermano que me pudiera ayudar con Mateo 6:33. Amén. Ya. La Sí. palabra de Dios dice así, Mateo 10:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas Amén. gracias, mi hermanita. Dori, ¿no es cierto? Amén. Muy amable. Mis hermanos, el primer trabajo nuestro es buscar primeramente el reino de Dios como padres. Y luego nuestro segundo trabajo es conducir a nuestros hijos en el camino a Cristo. Si nosotros razonamos, reflexionamos, entenderemos que los adultos no son los únicos que tienen luchas y tentaciones para vencer. Nuestros hijos también las tienen, nuestros niños y nuestros jóvenes. Por lo tanto, necesitamos orar, pedir sabiduría a Dios, prestar atención, mis queridos hermanos, tomar tiempo para conocer a nuestros hijos, para saber cuáles son sus luchas, para analizar incluso su temperamento. Necesitamos dedicar tiempo, oración, y buscar de manera deliberada formas de enseñarles a relacionarse con Dios de manera personal.
No es suficiente con hacer el culto familiar. O como hablábamos con una amiga, ¿no? Decir al hijo, sea niño, sea joven, ¿ya hiciste tu culto? Y por allá lejos, ¿no? Mirarles si es que están o no despiertos y con su Biblia en la mano. Y les gritamos, ¿no? ¿Hiciste ya tu culto? Y él sí, ya hice. No nos conformemos con eso, mis hermanos. Porque muchos niños, jóvenes y ya adultos no aprendieron a tener un relacionamiento con Dios sincero y personal. La fe del Padre no puede reemplazar la fe del Hijo. Necesitamos enseñarles una experiencia individual. Hay que enseñarles a buscar a Dios por ellos mismos. Y les voy a dar 2 ejemplos. Ayer, en un Zoom de oración, una madre, porque estamos leyendo la historia de el hogar cristiano, y una madre decía, ¿no? Mis hijos hoy me reclaman. Siempre han estado en la iglesia desde pequeños, pero hoy que son adultos, me dicen, mamá, nunca nos enseñaste realmente a amar a Dios. Íbamos a los cultos, teníamos los cultos en casa, pero los chicos lo percibían como una mera formalidad, como la religión de sus padres, a la que ellos simplemente acompañaban. Pero no hubo una intencionalidad de dirigirlos a ellos de manera personal a un encuentro con Dios. Y ahora adultos veían atrás y entendían que no fueron direccionados y que ahora como adultos les costaba más. Y cuánto más enseñar a sus hijos si no lo habían experimentado ellos primero, ¿no? Y el otro ejemplo, una mamá que se detiene a mirar a su hijo y que comienza a ver que su hijo, a pesar de que hacen los cultos familiares, a pesar de que van a la iglesia, bueno, o se reúnen por Zoom, a pesar de que pertenecen a un grupo pequeño, a pesar de que su hijo tiene su propia Biblia, etc. Pero su hijo empieza a tener apatía hacia lo espiritual. Ella comienza a ver que su hijo empieza a cuestionarse lo que la Biblia dice. Padres, cuando un hijo, niño, adolescente e incluso adulto comienza con apatía hacia lo espiritual, sepa usted que su hijo no está teniendo un relacionamiento personal con Dios. Necesitamos hacer seguimiento de nuestros hijos, porque ese seguimiento es lo que Jesús dijo, de hacer discípulos. ¿O acaso los discípulos son solo las personas externas a nuestro hogar? No, mis hermanos. Los primeros discípulos a los que nosotros tenemos que guiar, que ayudar, que hacer, como digo, este seguimiento, es a nuestra propia familia. Ellos deben ser nuestros primeros, los primeros discípulos para el Señor. Y cuando nosotros hacemos esta obra de discipulado dentro de nuestro hogar, recién allí estamos listos para salir a discipular a otros. No hagamos al revés. Porque mientras nosotros damos todo nuestro esfuerzo por salvar a otros, se pierden los de nuestro propio hogar. Y esa no es la voluntad del Señor. El Señor quiere salvar familias. Y muchos me pueden decir, no tengo hijos. No se preocupe, que todos estos principios son dados para, en primer lugar, el matrimonio. Así que si usted no tiene hijos, usted tiene la responsabilidad de hacer ese seguimiento y ese discipulado sobre su esposa. Y la esposa sobre su esposo. Y si usted me dice, yo ya tengo mis hijos grandes, pues usted es abuela, abuelo, y puede hacer ese seguimiento con sus hijos mayores, que ya están fuera de su hogar, y también con sus nietos. Los abuelos tienen una influencia tan poderosa sobre sus nietos. Y si es un abuelo, una abuela en el Señor, ¿cuánto podrá hacer ese abuelito, esa abuelita por sus nietos? Tal vez lo que los padres no están haciendo.
Igualmente con sus hijos adultos. ¿Usted cree que porque ya salieron de su casa, usted ya no tiene ninguna obra que hacer por ellos? No, la obra de los padres es para toda la vida. Y le puedo decir en mi propia experiencia, mi madre es un ejemplo para mí. Y ella está todo el tiempo siendo mi guía espiritual. ¿Oraste? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Hace seguimiento conmigo. Y es hermoso saber que mi madre no solo está preocupada por mi salud, por mi economía, sino está preocupada por mi relación con Dios. Ella me deja saber que ella constantemente ora por mí, pero que también tengo que orar y encontrarme con el Señor. Y me da el ejemplo. Es hermoso sentir como adulto que nuestra madre, nuestro padre nos están guiando espiritualmente, porque todos tenemos desafíos en toda época de la vida y necesitamos esa dirección. Les invito a buscar en Conducción del Niño el capítulo 75 que dice la conducción de los niños y jóvenes a Dios. No lo vamos a leer ahora, pero mis hermanos, si no hay una intencionalidad en esto, en poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y enseñar esto a nuestros hijos, no va a caer esto como milagro, sin esfuerzo. No, mis hermanos. Necesitamos esta intencionalidad y como vimos, este mensaje cae para todos en todas las edades. Y yo quisiera compartir algunas de las ideas que estamos en casa aplicando. Primero, estamos aplicando en casa la lectura del libro Fundamentos del Hogar Cristiano, que es un resumen del hogar cristiano, ¿no? Pero el hogar cristiano también. Puede usted usarlo, ¿no? Y entonces en los cultos familiares de la mañana y de la noche estamos leyendo sobre el hogar. ¿Por qué? ¿Podemos estudiar profecía? Por supuesto. Podemos estudiar otros libros, por supuesto. Pero si nosotros queremos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, entender cuáles son los requerimientos de Dios para nuestro hogar, entonces Dios nos ha provisto de estos hermosos libros del Espíritu de Profecía para poder ser guiados, analizar, llevar en oración nuestras deficiencias, nuestros defectos personales y como hogar, para poder recibir la ayuda del cielo para corregirlo. Reavivamiento y reforma. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo para preparar familias que estén instituidas en los fundamentos de la ley de Dios, que sean modelo y ejemplo para otros. Es sabido, es obvio que el enemigo hoy está destruyendo los hogares de una manera terrible. Por eso mismo es que necesitamos con tanta urgencia poner nuestros hogares en armonía con Dios. Así que yo les voy a compartir algunas ideas. Miren, para los niños primero. No significa que porque yo sea maestra pude hacer esto. No, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Porque si nosotros como padres llevamos esta necesidad de orientar a nuestros hijos a Dios, el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para saber cómo. Nos va a dar las ideas para saber cómo. No conocemos en profundidad la lucha de nuestros hijos, pero Dios sí. Y cuando acudimos al Espíritu Santo y oramos por nuestros hijos de manera especial, Dios nos va a guiar, estoy segura. Dios nos va a guiar porque es su promesa, porque es su anhelo, porque es su deseo. Nos va a guiar para que podamos saber qué hacer de manera particular con cada hijo. Pero como dije, esto requiere que de manera deliberada nosotros analicemos a nuestros hijos. Veamos, prestemos atención a lo que ellos están viendo, a qué cosas les llaman la atención, a cuáles son sus debilidades. E incluso analizar nuestra familia, porque ustedes recuerdan que la herencia
es también un factor muy poderoso, ¿no? Y mirar entonces cuáles son estas características de nuestros hijos para llevar esto en oración y pedir a Dios sabiduría. Así que uno de las ideas es que como padres podemos elaborar estudios bíblicos para nuestros hijos. Decorarlos con ellos, armar con ellos, ¿no? Un estudio bíblico en base tal vez a algo que ellos quisieran aprender. Por ejemplo, Daila me dijo en algún momento, mamá, quiero aprender acerca de los ángeles. Hay tanto material, mis hermanos, tanto material. En el espíritu de profecía, en la Biblia, en internet, donde podemos buscar y ayudarnos con estos estudios, ¿no? Entonces hicimos un estudio sobre los ángeles. Bueno, algunos, ¿no? También sobre el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. Este lo llamamos mi 2021 con Dios. Esperando que nuestros hijos vean en nosotros la disposición, la dedicación para que en sus vidas Dios también sea lo primero. Y bueno, alguno me puede decir, no, yo no puedo hacer un estudio bíblico, no sé cómo, no tengo ese don. Como les estoy diciendo, creo yo que si nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos da los dones que tal vez no tenemos hoy, ¿no? Pero que con disposición nos estamos poniendo en sus manos. Pero bueno, si de pronto usted dice no puedo, ok, busque otro material. La iglesia también tiene muchos estudios bíblicos muy buenos para niños, para jóvenes. Otra idea importantísima es dedicar tiempo a la lectura. Y nuestros hijos hoy no leen. ¿Por qué causa? Porque no nos ven a nosotros como adultos leer. No nos ven dedicar tiempo a la lectura. Y por lo tanto en el hogar eso no es algo que sea importante. Yo les puedo decir por experiencia que mi padre, claro, en ese tiempo, ¿no? En mi niñez, no había la tecnología de hoy, es verdad. Sin embargo, habían otras cosas que se podía hacer en la casa. Porque para perder el tiempo, pues hay muchas opciones, ¿no? Pero mi papá tenía una biblioteca grande en casa, de muchos libros. Y él siempre nos hacía tomar tiempo para leer. Nos hacía escoger un libro, leerlo, y le teníamos que leer en voz alta para la entonación, y luego dar el resumen de lo que habíamos leído. Yo le agradezco tanto ese legado a mi padre, porque hoy día a mí no me cuesta leer. He incentivado eso en mi hija. Y sé que es tan importante, porque si uno no lee, ¿qué ganas va a tener de leer la Biblia? ¡Qué aburrido!, te dicen, ¿no? ¡Qué pereza!, dicen los niños y los jóvenes hoy. Y ponerle a leer un libro de Elena de White, bueno, pues con mucha más razón van a estar reacios. Pero si nos ven a nosotros leer, si leemos juntamente con ellos, poco a poco van a tomar este hábito tan saludable y que les va a ayudar tanto en su vida. Hay libros hermosos, como por ejemplo Solo para Jóvenes. Bueno, este libro es en realidad el libro de Mensaje para los Jóvenes, ¿sí? Mensaje para los Jóvenes. También hay Carta para Jóvenes Enamorados en la Edad de la Juventud. Pero hay tantos libros, Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, que son libros tan hermosos y que los chicos van a estar leyendo, y ahora sí se van a volver adictos a algo bueno, ¿no? A la lectura y la lectura de la palabra de Dios. Y orar, mis hermanos, orar, orar y orar. Orar y hacer, orar y obrar, orar, discipular. Este es nuestro trabajo. Esto es lo que he querido compartir en esta mañana con ustedes, entendiendo que el desafío es para todos. Ninguno de nosotros tiene un hogar perfecto, pero todos tenemos a nuestro alcance la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Cristo que intercede por nosotros y la de los santos ángeles que harán que nuestra obra como padres en favor de nuestros hijos no sea en vano. Mis queridos hermanos, en esta serie que vamos a tener durante esta semana, Pon en orden tu casa, es un apelativo desde el corazón de Dios para que preparemos nuestro hogar, porque el conflicto de los siglos está llegando a su fin. Porque comprendemos que la segunda venida del Señor Jesús está más cerca que cuando creímos. No estemos solos para la venida del Señor.
Qué hermoso será estar con nuestros hijos, con nuestra familia y poder presentarle al Señor a quien Él nos ha concedido durante esta vida. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia completa. El tema de hoy, fundamento de verdadero para un hogar feliz. La ley de Dios. Y hemos repasado en relación al hogar, y no es lo único, ¿no? Esto es tan amplio, como digo, solo en el relacionamiento diario con el Espíritu Santo, Él nos hará entender cada vez en mayor profundidad la ley de Dios para nuestra vida. Pero hoy hemos repasado el primero, segundo y tercer mandamiento, entendiendo que todo radica en primer lugar en el amor a Dios. Y cuando nosotros entendemos, experimentamos un amor sincero a Dios, pues entonces estamos listos para transmitirlo a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestros más cercanos, nuestra familia, nuestro hogar. Que Dios nos acompañe en esta semana de desafíos y que estas meditaciones que vamos a tener nos ayuden a experimentar un reavivamiento y una reforma que solo el Espíritu Santo puede hacer. Que como leímos, solo cuando el Espíritu Santo lo dirige, será un reavivamiento, una reforma duraderas. El tema de mañana será volviendo al plan original. Y estudiaremos el cuarto, el quinto y el sexto mandamiento en relación a nuestros hogares. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana. Y les invito a orar para poder terminar con esta meditación. Los que puedan ponerse de rodillas, que así lo hagan. Amén. Padre bueno y eterno, Dios misericordioso, alabado sea tu nombre en el cielo y en la tierra. Mi Dios, estamos delante de ti, entendiendo nuestra necesidad individual y nuestra necesidad en los hogares. Cuánto necesitamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para que produzca la verdadera reforma y reavivamiento, para que para nosotros sea una delicia obedecer tus mandamientos. Necesitamos, oh Dios, de ti, de la obra de Jesús en el lugar santísimo, para perdón de nuestros pecados, pero no solo para perdonarnos, para limpiarnos y para ayudarnos a vencer todo mal en nuestras vidas y en nuestros hogares. Anhelamos estar listos para el encuentro con Jesús, pero no solo, Señor. Como vemos en tu palabra, siempre ha sido tu sueño salvar a las familias. Salva nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.